motivación en la juventud. En fin, después vamos a estar compartiendo los mensajes con ustedes, pero ahora tratamos el tema con ella. Con Natalia Barrera. ¿Cómo estamos, Nati? Muy buenas tardes, gracias nuevamente por la invitación. Coach, gracias a alquimia vos. femenina, ya sos amiga de la casa, te conoce todo el mundo. Sí, gracias. Contanos, Nati, en caso de que uno sintiera que yo por momentos lo he percibido, no sé si estoy equivocado o no, esta desmotivación en la juventud por todo lo que ha venido pasando, en ese caso, ¿cómo actuar, qué hacer, cómo abordar esta situación? Bueno, es muy importante entender la palabra desmotivación, ¿no? O sea, nos habla de el motivo, del deseo, algo fundamental y que a cualquier edad el deseo es muy importante para conectar con la vida, conectar con el propósito y también para direccionar nuestra vida hacia un motivo real y no quizás cosas materiales, que por ahí justamente pasa esto. La desmotivación viene porque uno piensa que cuando va a lograr eso que tanto desea, ya está. Y en realidad el camino es lo que nos va a motivar, no tanto la meta al concretarlo. Y esto es algo que uno lo aprende a medida que va creciendo, pero cuando somos jóvenes pensamos que cuando tengamos el auto nos vamos a sentir más libres, que vamos a ser más independientes y en realidad tenés el auto y seguís sintiendo lo mismo. Pero bueno, el deseo empieza a cumplirse y también aparece esta desmotivación cuando uno logra los objetivos. Entonces siempre decimos que tenemos que tener metas imposibles. ¿Para qué? Para que esa desmotivación nunca se termine. Es decir, tiene que ser como una escalera la motivación. Porque cuando vos te pones objetivos pequeños que los podés cumplir, lo que sucede es que al cumplirlos pasa esta química emocional que es como que ¿y ahora qué? Y entonces es como que nos sentimos perdidos, no sabemos qué hacer, pensamos que ahora que ya logré esto, ¿qué me falta? O quizás no tengo el deseo de algo más grande. Entonces en la juventud lo que está pasando es que como hoy tenemos las redes sociales y podemos compararnos más con otros, también digamos que los niveles de deseo son muy grandes. Yo me doy cuenta que estoy quizás en un lugar, en un país, en un pueblo, en donde no tengo ciertas posibilidades y en otro país sí. Entonces me comparo. Y eso genera mucha tristeza y mucha frustración. Y hace que muchas veces los jóvenes ni siquiera lo intenten, porque están tan con informaciones del exterior que piensan que es imposible lograr ciertos objetivos. Entonces la desmotivación generalmente viene por las ideas que nos hacemos de nuestros deseos. Entonces lo más importante es entender que para lograr cualquier deseo vamos a tener que trabajar más en nosotros mismos y en nuestra autoestima que en las oportunidades que se nos puede presentar en el mundo. Porque en realidad, ahora que estamos en una era tan tecnológica, los jóvenes lo que tienen que más trabajar es la creatividad. Pues va a ser el auge próximo, y ya lo es, que las empresas, los trabajos, están buscando personas creativas, que innoven, que traigan un aire nuevo a ciertas cosas para hacer, digamos, de ciertos trabajos o de ciertos servicios, cosas que lleven más allá. Entonces la creatividad y el arte va a ser lo próximo y los jóvenes tienen que empezar a ser más, digamos, más atrevidos a la hora de enviar un currículum, a la hora de presentarse, Claro. atravesar las vergüenzas y los miedos, ¿sí? Ya no va más esto de que tengo que tener muchos títulos para tener un trabajo. Ahora es, yo tengo que tener creatividad. Habilidades, yo claro. tengo, claro, que animarme a cumplir el objetivo y un más allá. Entonces tenemos que entender que los jóvenes van a tener que atravesar las vergüenzas y los miedos si quieren lograr sus objetivos. Y que el que se anime quizás con una cámara, que se anime a armar un currículum más creativo. Por ejemplo, si alguien es chef y quiere que lo contraten, lo ideal que podría hacer es hacer como si fuese un currículum de una carta de restaurante. Entonces, poner creatividad en lugares donde no lo había es lo que va a hacer que primero nos reconozcan como algo distinto y que entendamos de que hoy no es tanto lo que podemos incorporar como información en base a tener muchos títulos y demás, sino de que ahora, más que nada, las empresas contratan o dan la oportunidad a la gente que es totalmente distinta, no la que es igual a otro. Entonces viene toda una gran innovación y los jóvenes tienen que entender esto para que no se frustren,
porque si no Natalia, aparece la frustración. claro, claro. Ahora, el tema de la motivación, uno la piensa de joven y de adulto como algo que va y viene por momentos, o que en algún momento tiene picos más fuertes y por momentos está más caída, ¿no? En la juventud es difícil pensar a alguien joven sin motivación, pero uno la vive como con sub y baja eso, ¿no? Sí, el entorno también influye mucho, ¿sí? Y las ideas que tenemos. Nuestros estados emocionales son un reflejo de nuestros pensamientos. ¿Y cómo sé lo que pienso? Porque uno dice, bueno, tenemos más de 60.000 pensamientos diarios. ¿Cómo sé yo lo que pienso, dónde está enfocada mi mente? En base a cómo hablo. O sea, a través del lenguaje de la persona podemos saber cómo es su nivel de pensamiento y también sus estados emocionales. Cuando estamos siempre quejándonos, que decimos, pero en este país, pero con este trabajo, pero al final, mirá, ahora con esta cuenta no voy a llegar a fin de mes, siempre lo mismo, siempre pasa algo, y estoy todo el tiempo así, lo que ocurre es que la química que desencadena ese tipo de lenguaje, en lo que produce es más cortisol en sangre, más estrés. Entonces, ¿qué hace? Hace que la persona tenga una visión de la vida totalmente pesimista. Y eso con el tiempo, al repetirse, alimenta ese mismo canal de comunicación y aunque me pasen cosas buenas, sigo buscando la parte mala. Por eso somos muy adictos emocionales a quejarnos. Y estas conductas son las que generalmente producen este sub y baja. ¿Por qué? Porque ya me hice adicto a quejarme, a que me vaya mal. Estoy tan acostumbrado a que me vaya mal que cuando me va bien también lo saboteo. Entonces, aprender a modificar nuestras palabras es el primer paso para aprender a entrenar nuestra mente en una visión más optimista y dejar de producir frustraciones cuando quizás es un momento de espera o de paciencia para concretar un objetivo. Si no vamos a tener todo ya. Todo tiene que pasar por un proceso de crecimiento y la paciencia es clave para evitar la frustración, porque la frustración viene de esperar, no viene de otra cosa. No me aguanto la espera y por eso saboteo el plan. La juventud ha estado un poquito justificada hoy en tener cierta desmotivación luego de las particularidades que ha generado el contexto de pandemia, la falta de oportunidades que realmente hay en nuestro país, porque digo, no alcanza solamente con ser creativo, todos sabemos que faltan fuentes laborales de a miles y demás. Sí, por eso los jóvenes son los que tienen que romper los mandatos de los cuales venimos. Cada vez que hay una gran crisis, eh, tenemos que entender que hay una mirada que contiene la palabra crisis, que es la oportunidad. Siempre que hubo crisis, es el momento para innovar y hacer cosas nuevas. Pasa que nosotros cuando vamos a la escuela o cuando entramos en ese proceso de juventud, nadie nos explica nada. Nadie nos habla de cómo funciona el dinero. Nos enseñan a trabajar desde el esfuerzo. Y esto ya se tiene que romper, porque en realidad vimos a nuestros padres que laburaban y no ganaban dinero, nunca llegaban. Entonces, los jóvenes ya saben esto, pero no encuentran, digamos, la solución o alguien que los entrene a la vida normal, ¿no? Porque no se trata de que te empleen, es decir, que te contraten. Se trata de que vos aprendas a generar trabajo con lo que tengas. A esto se le llama usar la crisis como una oportunidad, es decir, innovar. Los jóvenes lo que más tienen que hacer es entrar en lo que se llama el trabajo independiente mientras trabajan para eso que realmente desean, que quizás es entrar en una empresa o formar su propia empresa. Lo importante es que aprendan a usar el dinero, porque si la persona empieza a entender que el dinero puede venir de cualquier vía y que hoy puedo estar trabajando de algo, y eso no significa que va a ser para siempre, porque tenemos también esto de que hay trabajos buenos y hay trabajos malos, y que me da vergüenza trabajar de esto o ser independiente, y en realidad tenemos que aprender en el inicio a generar dinero como sea. Por eso lo mejor que pueden hacer los jóvenes es mientras están estudiando o mientras están armando, digamos, el camino hacia eso que tanto desean, pero que quizás nos va a llevar más tiempo, mientras tanto, hacer cosas creativas y nuevas que generen dinero, porque esto va a dar la independencia. Tenemos que entender que cuando somos niños tenemos que pasar al adulto, y en el medio está el joven. Y lo que ocurre hoy es que vamos a encontrar personas de 30, 40 años que todavía son muy aniñados, todavía viven en la casa de mamá y papá. ¿Por qué pasa esto? Porque para nuestro cerebro
el pasaje de niño a adulto merece un ritual, se llama. Es decir, por ejemplo, en las culturas más antiguas, como en los indios, cuando el niño ya iba a entrar en la adolescencia, en la juventud, se hacía un ritual. La persona, para poder, digamos, ser catalogada como adulto, es decir, ahora ya sos grande, tenía que probar esa fuerza de juventud, de que ahora sí podía valerse por sí mismo, que ya no era un niño. Entonces lo que se hacía era un ritual. El ritual era quizás cazar un animal en la noche o pasar la noche afuera solo y ver qué es lo que sucedía, si tenía miedo y volvía o si se lo bancaba. Y entonces así es como que el valor ameritaba de que, bueno, ahora ya no sos un niño, ya sos un joven adulto, ahora ya podés hacer tu vida solo, sin pedir permiso. Entonces a nosotros no tenemos rituales. Entonces Claro, nuestro cerebro está esperando el que ritual. algo nos dé ese valor. Pará, porque en Y las ese valor, tribus, en las tribus, cuando al adolescente, perdón lo que voy a decir, pero le aparecían los primeros pelitos, ya empezaba a ser un hombre. Y allí, a la cacería, exacto, ¿no? ¿sí? En Y era cambio la ahora vida, son era la 40 vida. años de la adolescencia a los 40, está la madre esperando, poniéndole el calzoncillo para que este está limpio, nene. 40 ¿Te pirulas. pasó? Basta. Claro. Por eso el adolescente, la palabra adolecer, nos va a llevar al sufrimiento. Y lo que ocurre es que nadie quiere ver sufrir a sus hijos. Por eso siempre tapamos los agujeros, es decir, le falta algo y yo le lleno la falta. Y en realidad, lo más saludable que podemos hacer es generarle una falta, generarle una incomodidad para que justamente aparezca esta sensación de valor, de querer ir a cazar, de valerme por mí mismo. ¿Pero por qué? Porque nosotros como humanos solo crecemos ante los problemas, no crecemos por deseo, o sea, no hacemos las cosas porque tenemos ganas, las hacemos en base a o la necesidad de una gran falta o el miedo. O sea, reaccionamos cuando estamos incómodos, no cuando estamos cómodos. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Para pasar de la niñez a la parte de la juventud, nosotros no vamos a ir a cazar, ¿sí? Ni vos como mamá vas a echar a tu hijo, no vamos a hacer eso. Lo que tenemos que hacer es justamente generarle la carencia de dinero para que quiera generarlo por sí mismo. Esto, yo tengo alumnas que lo han implementado y pasaban cosas extraordinarias. Por ejemplo, con chicos que ya estaban, o sea, terminando la secundaria y que eran muy inteligentes, decían, bueno, yo les armo los trabajos prácticos porque soy muy bueno en eso y cobro. O sea, empezaban a pensar desde otro lugar como empresarios, Claro. en ver cómo podían hacer. Otras chicas lo que hacían eran billutería y se la vendían a sus compañeros de colegio. Entonces, empezar a trabajar esto, a tener una mejor relación con el dinero es clave, porque el gran tema es que tenemos asociado el trabajo al dinero. Y los jóvenes de hoy tienen que entender que no hay relación entre estos dos, que lo que se trata es de ganar dinero. Y ganamos dinero con ideas creativas o haciendo cosas nuevas. Porque todos podemos vender ropa, pero a unos les va bien y a otros no. ¿Por qué? Porque la persona que vende ropa es la que la vende. No, o sea, el que va a comprar la ropa, no compra la ropa, sino que compra lo que hace el vendedor, que es ponerle esa parte creativa de que te hace sentir algo más que una prenda. Entonces esto lo vamos a implementar y a entender cuando pasemos a la experiencia, cuando estemos ahí en ese campo, no en la idea. Porque en la idea todos abrimos un negocio y después decimos, ¿por qué me fue mal? Si es un negocio, tengo todo, ¿y por qué el resultado no es el que yo quiero? Porque lo que falta es que la persona deje de tener miedo a ofrecer su servicio, su producto. Y esto lo tenemos que aprender de jóvenes, porque a medida que crecemos, el miedo crece, la comparación crece, la vergüenza que tenemos a expresar quiénes somos también nos debilita y nos frustra. Por eso los jóvenes tienen que romper con la vergüenza y entender, como son jóvenes, pueden animarse, pueden fracasar y pueden volverlo a intentar. Pero lo importante es que no se queden esperando. Natalia, ¿cuál es la relación entre la desmotivación y la baja autoestima? Bueno, cuando yo no entiendo el motivo por el cual me pasa lo que me pasa, puede ser un problema, o el motivo de por qué estoy acá,
en esta vida? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me siento perdida, no sé cuál es mi vocación, no sé quién soy. Cuando tengo este tipo de preguntas que son como existenciales, es porque hay una baja autoestima. Pero baja autoestima, ¿qué es? El autoestima es esa capacidad que tenemos de tener una mirada con nosotros mismos optimista. Eso no significa mentirnos, es decir, ay, soy hermosa. No, porque eso significa de que yo me estoy comparando con algo que es o hermoso en base a una creencia o feo. Yo lo que tengo que entender es que yo puedo mejorar. El autoestima tiene que ver con esto. Yo entiendo que tengo esta dificultad, que no soy muy buena en esto, o que hay cosas que me faltan, pero el autoestima tiene que ver con esto. ¿Qué voy a hacer yo para trabajar en eso que yo deseo? Porque yo puedo mejorar o puedo lograr un objetivo o al menos equilibrarlo con otra cosa. Entonces el autoestima es la capacidad que tenemos de tener como motivo ser mejor persona, ser mejor en mi parte profesional, ser mejor como mamá, como mujer, como hombre. Ser mejor persona me lleva a la autoestima y a la motivación. Cuando hacemos lo mínimo y lo necesario, básicamente estamos desmotivados, porque creemos que la oportunidad nos tiene que venir de afuera, y en realidad es al revés. Nosotros nos tenemos que dar la oportunidad de mejorar, de entender de que yo puedo en el pasado haber sido una persona, pero hoy tengo la capacidad de ser diferente, y tengo que trabajar en mí mismo, tengo que conocerme. Entonces cuando estoy triste, yo no tengo que decir, bueno, esta tristeza viene porque me va mal en los estudios. No, yo tengo que preguntarme, ¿por qué yo cuando estudio me van mal en los exámenes? Preguntarme, ¿por qué? A ver, ¿qué creencia tengo yo con respecto al estudio? Y yo tengo la creencia porque me decían cuando era chica que era burra, me comparaban con mi hermana, que era más inteligente, que me costaba. Entonces yo tengo todas esas frases que me condicionan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer algo. Voy a decir, no, yo no quiero seguir pensando así. Voy a una psicóloga o voy a alguien que me enseñe a estudiar, porque también tenemos que entender que si nos va mal en el examen, no es porque no sabemos, sino porque el que nos explica no lo hace adecuadamente para nuestra manera de razonar. Entonces, tenemos que entender que yo necesito aprender a estudiar si quiero aprobar los exámenes. Y ahí voy a tener que trabajar en mí, no quedarme en la cómoda y decir, uy, me va mal y entonces abandono todo, sino intentarlo y lograr el objetivo a través de trabajar en uno mismo. Natalia, Perfecto. gracias por esta charla. Gracias a ustedes. Siempre un placer. Que pusimos muchas cosas para poner en acción y bueno, Sí, lo sustanciosa, importante es movernos y entender de que lo que nos pasa emocionalmente tiene que ver con lo que tenemos en la mente. Y que hoy tenemos muchas herramientas para empezar a entrenar nuestra mente y salir de esos no puedo y de las desvalorizaciones que nos generan la desmotivación y que muchas veces terminan siendo la excusa para quedarnos siempre en el mismo lugar. Gracias, Natalia. Abrazo enorme. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Adiós. Bueno, y preguntamos. Sí, ¿Qué preguntamos? estábamos preguntando si ves en la juventud desmotivación. ¿Y qué nos dijeron?